Cuando te digo aprender a aceptar la voluntad de Dios, vemos que muchas veces nosotros como cristianos decimos que aceptamos la voluntad de Dios y que se haga su voluntad. Pero más para adelante vamos a ver si realmente nosotros lo decimos en verdad o simplemente lo decimos porque se ha vuelto una costumbre en el pueblo de Dios decir que se haga su voluntad. Aleluya. Y cuando digo esto es que imagínate tú como padre de la casa llegar un día que te trasnochaste. Me lo puedo bajar un poco para que no. Estás trasnochado, llega a tu trabajo, tuviste un día malo. Y cuando llega que piensas que vas a descansar, entonces uno de tus hijos o tu esposa se enferma. Tienes que salir para el médico, llevarlo y tener que estar con ellos la noche entera allá. Llega porque tiene que ir a trabajar y al final alguien te dice que debe esperar en Dios. Aunque se escucha muy bonito, aunque se escucha una palabra muy hermosa, esperar en Dios a veces no es que realmente lo que deseamos. Deseamos de que Dios haga el milagro instantáneamente y nos resuelva. Yo tengo una frase que dice: la noche se hizo para descansar. Entonces cuando viene ese momento oscuro en tu vida, ese momento de dificultad, entonces tú debes de, en vez de descansar humanamente, entonces tú tienes que descansar espiritualmente. Porque ese momento donde ya tú no encuentras solución, entonces tú debes descansar en el único que tiene la solución en tu mano, en su mano. Y por eso dice aquí en Romanos 12:2 dice: no afané, no os conformé a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando te dice no te conformes a este siglo, es que no importa por qué tú estás atravesando. Yo no sé cuántos de aquí están pasando por una dificultad, por un problema, y deben de esperar en Dios. Aunque se escuche muy bonito, como les dije, a veces no es lo que realmente deseamos, pero todo aquel que espera en Dios, al fin y al cabo, ves que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios versus nuestra voluntad. Hay dos voluntades, la de nosotros como humanos y la voluntad de Dios. Y a veces, aunque decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, que se haga su voluntad, como cristianos, la que resalta es la de nosotros. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo diciendo que se haga su voluntad y que se haga su voluntad, y cuando, un ejemplo, se meten a nuestro hogar, lo primero que nosotros decimos: Señor, ¿y por qué lo permitiste? ¿Por qué a mí, si yo soy tu siervo fiel? Tú no vives diciendo que sea mi voluntad. Si era mi voluntad que eso pasara, si vivimos por la voluntad de Dios, todo lo que nos pasa a nosotros, entonces tú debes de creer que es tu voluntad. Porque si lo que nosotros decimos con nuestra boca se tiene que reflejar en nuestra vida, entonces por eso te digo de que si tú realmente, cuando dice que se haga su voluntad, entonces tú tienes la condición para saber esperar. Sigue. Muchas veces decimos que se haga su voluntad, la voluntad de Dios,
pero en realidad esperamos de que Dios haga nuestra voluntad y que la haga rápido, porque no estamos dispuestos a esperar. Esperar en Dios es difícil, porque tú tienes que adaptarte a esa situación que tú estás esperando y tener la suficientemente capacidad o la fe para saber de que en algún momento Dios va a solucionar ese problema. A veces nosotros entendemos que los problemas que estamos pasando no deberíamos de pasarlo como cristianos porque somos fieles a Dios, y lo que realmente Dios quiere que tú entiendas que Él te está fortaleciendo, porque si Él en un momento de tu vida no te va fortaleciendo poco a poco con la prueba que te pone, entonces en algún momento cuando tú pases una prueba que sea súper grande, entonces quizás tú hasta te descarríes, te apartes del evangelio o te vayas, porque entiende de que todos han sido injustos contigo hasta aquel que te creó. Y nosotros debemos de ver, buscar el lado bueno. ¿Será que Dios me quiere bendecir con esto? Estoy pasando dificultades, pero yo confío en aquel que me llamó, en aquel que me limpió. Y como estamos hablando de familia, muchas veces nosotros elegir por nosotros es fácil, pero cuando tú intentas que en tu casa y en tu hogar se cumpla la voluntad de Dios y que todo esté en un mismo sentido, entonces se vuelve más difícil todavía. Hasta este punto que te estaba diciendo, se escuchaba, wow, aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando tú, como cabeza de hogar, como hijo de Dios, como los hijos de los padres que están aquí, entonces intentan buscar en conjunto la voluntad de Dios, se hace más difícil todavía. Porque ponerse de acuerdo en qué es la voluntad de Dios como familia, entonces se puede volver un caos si Dios no es el centro. Yo decía en una predicación de que nuestro hogar se tiene que ver como un altar a Dios, se tiene que ver como un refugio, que las personas que nos rodean puedan decir: yo voy a ir a ese hogar, yo voy a ir a ese hogar porque yo sé que esa persona ha pasado por tantas dificultades y hay un Dios que ella le sirve tanto, y ha estado con ella en todo momento, y yo necesito que ella me presente a ese Dios. Pero si tú eres una persona que desde que te pasa una dificultad te vive quejando, que los vecinos te escuchen, entonces esa persona no va a anhelar conocer de ese Dios, porque te va a decir: no, pero esa persona que ella le sirve no tiene poder, se vive quejando de que llegó la luz cara, de que la cosa está difícil. Aún la Biblia diciéndole que en los últimos tiempos todo esto pasará, y aún así nosotros seguimos quejándonos de cómo va la situación. Al contrario, asegura tu vida espiritual, porque tú entonces tienes conocimiento de entender de que es que se está acercando la venida de Jesús. Y algunas veces nosotros vivimos orando que las cosas mejoren, y la misma palabra de Dios dice que todo vendrán, que no habrá padre para hijos, ni hijos para padre, y habrá terremotos, y los cristianos vivimos orando en contra de lo que Dios ya ha clamado ahí, que se va a hacer y se va a cumplir. No te digo que no ores por uno que esté enfermo, pero estudia bien la Biblia para que no ores
por los terremotos, porque aunque tú ores, eso no va a dejar de pasar, porque ya está plasmada en su palabra y tú no lo vas a poder evitar. Entonces, vamos a aprender a cómo buscar la voluntad de Dios y para saber orar. A veces nosotros oramos de una manera que Dios, que te creó, sabe lo que hace, pero algunas veces no oramos con conocimiento. Oramos porque hemos escuchado alguna palabra bonita que se ha escuchado por ahí y la repetimos y la repetimos y la repetimos, y algunas veces no sabemos qué significa. Tus hijos, los que tienen hijos, ellos van a absorber lo mismo que tú estás viviendo en tu casa. La misma importancia que tú le estás dando a Dios en tu casa, en los secretos, así mismo ellos van a reflejar eso en la iglesia, en público, y se van a ir formando de esa manera. La iglesia, los pastores, simplemente le pueden ayudar en lo que ellos observan, pero tú tienes la responsabilidad de corregirlo en privado, donde ellos se muestran tal y como son en la casa. Nosotros somos responsables de que todo el que le sirva, todo el que viva en el hogar, le sirva a Dios. Porque tú en los secretos estás viendo cómo actúa esa persona. Si leyó la Biblia, si no la leyó, si se está descuidando, si está frío, tú lo puedes notar. No esperes que el Espíritu Santo se lo muestre a otra persona, porque entonces el Señor en un momento te va a pedir cuenta. Viste que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos se estaban enfriando, y el único que conocía esa verdad era tú, y no tuviste la valentía de corregirlo. Gloria a Dios. No tuviste la valentía de decirle y sentarte. Tú entiendes que estás siguiendo la voluntad de Dios. Tú entiendes que nosotros como familia estamos buscando la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Tú entiendes que sentir pesado ir a la iglesia, orar, leer la Biblia. ¿Tú crees que estamos buscando realmente la voluntad de Dios? Porque si la voluntad de Dios es agradable, entonces algo estamos haciendo mal, que no es agradable para nosotros. Buscar la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros como familia? Cada uno de aquí tenemos una familia. Y yo lo que te quiero mostrar es que lo más importante, aunque el tema es mi ministerio, mi familia, o mi familia, mi ministerio, es que tu mayor ministerio es tu familia. El mayor ministerio que Dios ha entregado en tu mano es tu familia. Porque dependiendo cómo nosotros nos preocupemos por lo que están a nuestro alrededor, entonces nosotros estamos trayendo personas de un corazón puro a servirle a Dios. Porque si tú ves que tu familia está mal, no está concentrada en Dios y le sigue sirviendo así, sin remordimiento, como que nada ha pasado, entonces tú no le estás dando o no estás permitiendo de que tu familia esté sana espiritualmente. No te estás esforzando en que ellos vengan a la iglesia por servirle a Dios. Y la voluntad de Dios es que esto no sea forzado, no sea algo pesado,
la iglesia no sea algo que tú te estés quejando de que ya no quieres seguir. Es que cuando te diga o llegue a las 6 de la tarde, tú te arrodilles desde tu casa y decirle: Señor, yo necesito que tú me hables. Yo necesito tener comunión contigo. Yo necesito que ya cuando yo vaya a aquel lugar, yo esté preparado para escuchar palabra de Dios. Que todo lo que se haga, que yo te pueda dar y no simplemente recibir. Depende de la intención de tu corazón. Sí. Aceptar y confiar. La verdadera aceptación de la voluntad de Dios requiere un acto de fe y confianza. Cuando Dios actúa de manera diferente a lo que deseamos, es fundamental recordar que su plan es perfecto y tiene propósito más elevado que nuestro entendimiento. A veces nosotros tenemos una meta trazada de qué queremos hacer en nuestra vida. De que yo quiero ser profesional, de que yo quiero tener una casa, quiero tener un vehículo, quiero tener mis hijos, quiero que mis hijos estudien en esta universidad. Pero cuando le preguntan, ¿qué tú quieres realmente ser en Dios? No es tan claro qué quieren ser, porque no hemos casillado a que servirle simplemente venía a un culto y a unánimemente y ya. ¿Qué yo necesito planear para estar en Dios? Yo no necesito mejorar, yo estoy bien así. Y por eso algunas veces la voluntad de Dios sí se hace pesada para aquellos que no se preparan para los momentos difíciles. Así como tú te preparas para graduarte, para tener una mejor posición en el mundo, entonces así tú debes de prepararte espiritualmente para tener una mejor conexión con el Padre. Sé que es difícil levantarse de madrugada, orar, decirle: Señor, quizá no puedo en este tiempo levantar a mi familia para orar, pero estoy aquí de rodillas para que tú le des el ánimo de que ellos puedan seguirme y que ellos solos se levanten. Pero si pasa un tiempo y tú sigues pidiéndole a Dios que eso suceda y no sucede, entonces levántalo tú. Y si se hace pesado para ellos, en algún momento ya no se hará pesado, porque ellos van a entender de que la búsqueda en Dios no es simplemente 5 minutos ni 2, es una búsqueda constante en familia. Así como nos preparamos para cuando vengan los momentos malos en la vida, así nos tenemos que preparar espiritualmente para cuando lleguen los ataques. Para cuando lleguen esos momentos difíciles que llegan en nuestra vida. Desesperación y resistencia. Dios en un momento le prometió algo a Abraham, pero Abraham no esperó en Dios. Y aunque decimos que Abraham de la fe, Abraham no esperó en Dios, porque tuvo a Ismael. Y aunque la Biblia lo reconoce como el padre de la fe, ni él pudo esperar en Dios, o no esperó. Pero vemos las consecuencias que eso trajo, porque nosotros deseamos de que la voluntad de Dios se adapte a nuestro tiempo, a nuestra necesidad. Entonces, la voluntad de Dios
deja de ser su voluntad cuando nosotros queremos manipular lo que Dios tiene para nosotros. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir, pero en su tiempo. Y algunas veces nosotros perdemos aquello que Dios nos ha prometido por desesperación. Vemos cómo Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a llevar a un lugar, y solamente llegaron los que eran de 20 años para abajo, porque no supieron esperar, no buscaron la voluntad de Dios, se vivían quejando, así como nosotros hoy en día nos quejamos. Tenemos hogar, tenemos una familia, tenemos empleo, tenemos con qué sustentar nuestra casa, y aún así seguimos pidiendo y enfocándonos en lo que no tenemos, en vez de disfrutar lo que Dios te ha entregado. Porque si tú no eres capaz de disfrutar lo que Dios te ha entregado, cuando Él te entregue lo que tú realmente deseas, te va a enfocar en que tú mereces más, y tampoco eso lo vas a disfrutar. Porque nosotros como cristianos, como seres humanos, entendemos de que merecemos todo. Merecemos andar en un carro de lujo, merecemos andar con una ropa que se vea bien. Jesús también merecía venir y andar en un carro de lujo, pero vino, andó entre el polvo, lavó los pies, se enfrentó ante fariseos, se enfrentó ante la cruz, ante la muerte de cruz, y Él no se quejó y dijo: yo merezco estar sentado allí viéndolo a ustedes trabajar. ¿Y quién somos nosotros para creernos de que merecemos todo? De que merecemos tener economía y estar bien para servirle a Dios. Dice la palabra que si en lo poco le fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si tú no eres fiel, y fiel te hablo, agradecer por lo que Él te ha entregado. ¿Qué tú crees que el Señor piensa de nosotros cuando en vez de agradecer nos quejamos? Y decimos: no, Señor, ¿por qué a mí? Fulanito no te sirve, no te busca, no te es fiel, y a él tú lo bendices. Dios, Él sabe por qué lo hace. Amén. Quizás si Dios te bendice económicamente tanto, quizás Él sabe que tú te alejarás en un momento, porque te comenzarán a buscar amigos que no te buscaban cuando tú no tenías vehículo, cuando tú no tenías la economía buena. Y Él sabe cuál es tu futuro, y está permitiendo de que tú sigas en ese lugar para que no te apartes. Pero nosotros nos seguimos enfocando en que merecemos estar bien económicamente, y no desciframos qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No aceptamos lo que Jesús ha puesto en nuestra vida. Yo en un momento de mi vida entendí de que no hay nada en esta vida más importante que yo salvar mi alma. Amén. Dice su palabra que este mundo pasará, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Que entendí de que a ninguno de nosotros, a los niños quizás, no nos quedan más de 100 años. Entonces yo dije:
tanta pena de que yo me sacrifique más por la economía terrenal, que en algún momento, si Dios decide quitármelo todo, no valdrá la pena a yo salvar mi alma. Esta vida que nosotros tenemos es pasajera, va a pasar en algún momento. Ustedes saben la cantidad de personas que se han ido de este mundo, se han enfocado en lo material, en tener riqueza, y ya no están en este mundo, y no se enfocaron en lo más importante, en salvar su alma. Porque Jesús te hizo una promesa que iba a ir y iba a ser morada. Entonces nosotros estamos sembrando para esa morada. Estamos sembrando para estar un día delante de Él y que no nos diga apartado de mí, sino que te diga aprobado, siervo fiel. ¿Tú te imaginas qué difícil sería tú pasarte toda tu vida en la iglesia y al fin y al cabo perder tu alma? Al fin y al cabo haberte alejado de Dios a tal punto de que ya no siente nada. Y Jesús se levanta, tú te levantas en la mañana y vas por ahí café y Jesús está ahí contigo esperando que tú le hables. Te va a montar en el concho y Él te está protegiendo de que nada te pase, y Él está esperando de que tú por lo menos digas gracias Jehová, porque quizás me protegiste y no sé si en algún momento me iba a pasar algo. Y te llega a tu trabajo y permitió de que llegara a tu trabajo y te sienta y toma un chin de agua y no le da gracias por esa agua que estaba ahí porque tú la necesitabas. Y pasa las 12, tiene tu almuerzo, come, y Jesús sigue ahí esperando de que tú le hables, de que tú le agradezcas por todas las cosas que está permitiendo en tu vida. Y cuando pasa el día, tú llegas y ves que tu familia está bien, que no le ha pasado nada, que no hay ninguno enfermo. Y Jesús sigue ahí esperando de que tú te conectes con Él. Llega la noche, te acuestas y dices, wow, qué día tan difícil. Gloria a Dios. Tú vas a tener que hacer algo, Jehová, porque yo necesito estar bien. Y no te diste cuenta cuántas cosas buenas el Señor permite que tú tuvieras en el día. Aleluya. Llegaste en la noche, Él siempre estuvo atento a ti, y al final lo que fuiste y te quedaste. Gloria al Rey. Sí. Dios trabaja en la espera. La espera no es un tiempo perdido, es tiempo de preparación. Como te decía, todo lo que estamos pasando, las dificultades, no es un tiempo perdido. Simplemente hay que estar preparando para lo que Él te quiere entregar. ¿Qué te quiere entregar? Quizá un ministerio, quizá tú dices, a mí no me toman en cuenta, pero tú tienes la responsabilidad de aceptar la voluntad de Dios cuando vengan los momentos difíciles en tu ministerio, en lo que Él te va a entregar. O simplemente renunciará y dirá, se me hace pesado, y tú ves que nunca te toman en cuenta. Y es que simplemente el Señor está preparándote, pero tú vives día a día quejándote y no aceptas. La paz es la aceptación. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, entonces nosotros tenemos paz, porque sabemos de que todo lo que está pasando no es por nosotros y que no se va a resolver por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza de aquel que nos eligió.
dice en Isaías 40:30, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Por eso te digo de que si tú aceptas la voluntad de Dios tendrás paz, porque Él te va a renovar la fuerza, te levantará alas como las águilas, correrá y no te cansará, caminará y no te fatigará. Entonces todas esas dificultades que tú estás pasando, entonces no se hará pesada, no se hará pesado para tu familia levantarse y seguirte, porque te están viendo como una persona que no se queja, sino que ve las cosas buenas en el problema. Si tus hijos ven que de que tú llegas al culto te quejas porque se pasaron con 5 minutos, cuando ellos sean grandes y en la iglesia se pasen con 5 minutos, también se van a quejar. Gloria a Dios. Algunas veces nosotros no sabemos que estamos inspirando a los que nos rodean. Yo no tengo hijos todavía, pero yo debo de inspirar a mi esposa y mi esposa debe inspirarme a mí en la búsqueda de Dios. Yo debo de ser responsable de que mi esposa esté bien espiritualmente y ella debe de velar también por mí, porque ella me conoce tal y como soy. Si ella en algún momento entiende de que tú estoy mal, puede decirme: yo entiendo de que tú no debes o de ministrar. Y nosotros tenemos la suficiente capacidad de no enojarnos y decir gracias. Gracias, porque de todo esto Jehová algún día me pedirá cuenta. Y tú estás advirtiéndome de que estoy mal. Y quizás yo no me he dado cuenta. Algunas veces nosotros no nos damos cuenta de que vamos por un camino mal. Y si la compañera o el compañero que tenemos a nuestro lado no tiene la habilidad de corregir,